tener un máster en lípidos siendo cardiólogo es un plus, porque ciertamente con lo que más trabajamos los cardiólogos es con la aterosclerosis, que no es más que el depósito de grasa en las arterias. Y conocer la bioquímica y conocer los mecanismos fisiopatológicos básicos de cómo estos procesos acontecen permite que el cardiólogo en cuestión tenga la capacidad de hacer una detección más temprana y ser mucho más agresivo más temprano para prevenir que ese depósito de grasa termine en el desenlace más temido, que es un evento cardiovascular, llámese un infarto o una trombosis. Yo recuerdo cuando yo era un niño que comíamos todos en la mesa y había una parte del pollo que siempre a mí me gustaba mucho, que era el pichirrí. Pero el pichirrí tú sabes que tiene mucha grasa. Y siempre en la mesa se discutía, mira, no le dé eso al niño, que eso tiene mucha grasa. ¿Podrían los niños también tener problemas con los lípidos y problemas con las grasas? O era como mi papá decía, no, hombre, dale eso, esa grasa él la quema desde que salga por ahí corriendo. Precisamente en la actualidad, tanto en los foros nacionales como internacionales, se está discutiendo que la prevención de eventos cardiovasculares de un adulto debe de comenzar en la infancia, porque se ha demostrado que incluso niños que han muerto por otras causas, no necesariamente un infarto, y se le ha llevado a hacer una necropsia, en las arterias se ha podido evidenciar la formación de la placa de colesterol que probablemente 30 años más tarde podría llevar a que ese niño tuviera un infarto o una trombosis. Es decir, que la alimentación debe comenzar sana tan prematura como en la infancia para que ese adulto sea un adulto vascularmente sano. Nosotros los dominicanos tenemos una dieta muy variada, pero ahora hay una influencia muy grande del exterior, con la famosa comida chatarra, que los pollos fritos, que los hamburgues, que las papas fritas, un sinnúmero de cosas que nos han ido metiendo poquito a poco y han ido sacando esas comidas tradicionales, ese desayuno tradicional, esa cena tradicional. ¿Qué tanto podría afectar a la población dominicana esos cambios que están ocurriendo hoy en día? Bueno, nosotros como isla solíamos tener una alimentación que, aunque carecía de ciertos nutrientes, no era tan rica en grasa como se está influenciando en este momento con la llegada de toda esa influencia de países desarrollados. Y con la llegada de todas esas comidas rápidas, económicas, accesibles, han traído también la enfermedad cardiovascular a pacientes más tempranos. Lo que quiero decir es que esa comida rápida, rica en grasa procesada, ultra quemada y alterada, oxidada, va a favorecer que los niños y los adolescentes comiencen a tener elevaciones del colesterol, y cabe destacar que la elevación del colesterol, que es lo que nosotros conocemos como hipercolesterolemia, es uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de un infarto o una trombosis. Siempre hay mucha discusión en todos los foros cuando se habla de la aterosclerosis, que se habla del colesterol. Se entra en discusión de si el colesterol es bueno o si el colesterol es malo, de si hay un colesterol bueno, de si hay un colesterol malo. Acláranos un poquito esa situación. El colesterol tiene funciones en el organismo. Las funciones básicas por la cual tenemos colesterol es porque él participa en la creación de hormonas, como las hormonas sexuales, tanto femeninas como masculinas, que para la población es bueno que sepa que lo que nos distingue de ser hombre a mujer es precisamente la presencia de esas hormonas, y esas hormonas se crean a partir del colesterol. También el colesterol participa en la formación de las membranas que cubren las células y otras estructuras celulares y otras membranas. Esto quiere decir que el colesterol es necesario en el organismo. Donde comienzan los problemas es cuando los niveles de colesterol exceden los niveles normales establecidos, que han demostrado que no producen daño y depósito en las arterias. Pero el problema es que usualmente el colesterol por sí solo no dañaría ni producir un evento cardiovascular, ni se depositaría en las arterias, si no hubiera todos otros procesos, como por ejemplo
trastornos en los niveles de azúcar de los pacientes que favorecen inflamación de las arterias, y entonces en esas arterias inflamadas puede entonces ese colesterol elevado en sangre atravesar la arteria y depositarse y formar la placa de colesterol que eventualmente llevará a un infarto a esa persona. Es decir, que el colesterol tiene funciones que son fisiológicas, es decir, que son fundamentales para la vida, y que el problema está en el nivel exagerado o por encima de los valores normales. ¿Qué le podría usted, por ejemplo, cómo usted le dice a un paciente que llega a su consulta y que en este momento le hicieron una prueba de colesterol, que de hecho ustedes cada vez la han ido reduciendo más, lo que es normal y lo que es anormal? Es decir, cuando llega una persona así con un problema de colesterol, un dominicano llegó a tu consulta, un hombre de 52 años, ya tiene riesgo bastante elevado de sufrir un infarto y viene con el colesterol elevado, ¿cómo usted hace el acercamiento con ese paciente? Bueno, lo primero es que hacemos con este tipo de paciente es calcularle el riesgo de que haga un evento cardiovascular. Para eso nosotros utilizamos unos calculadores de riesgo que contienen las siguientes preguntas. Por ejemplo, hay factores de riesgo que son modificables y otros que no. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, hay condiciones que son propias del individuo que nosotros como médicos no podemos cambiar, pero existen otras condiciones que son los factores de riesgo que se pueden modificar, que sí podemos impactar en ellos. Entonces, los que podemos cambiar son los niveles de colesterol, los niveles de azúcar, acompañarlo a que no comience a fumar, si es diabético, controlar los niveles de glicemia. Pero lo que no podemos cambiar es ni su sexo, ni su edad, ni sus antecedentes familiares. Entonces, cuando nosotros hacemos un cálculo, levantamos primero la historia clínica del paciente y vemos las analíticas, el estado del paciente y sus historias de fármaco que esté utilizando. Eso nos va a dar un riesgo a 10 años y de por vida de que ese paciente tenga un evento cardiovascular. Si el paciente tiene un riesgo intermedio a alto, entonces ese paciente ya debemos de entrada considerar la administración concomitante, aparte de la modificación del estilo de vida que implica una dieta cardiosaludable, rica en vegetales, bajas en grasas, en azúcares, y que el paciente comience a hacer ejercicio físico aeróbico, caminatas, bicicletas, nadar. Además de eso, va a requerir fármacos. Y si nosotros al hacer un rastreo vascular por ultrasonografía, por ecocardiograma, vemos depósito de placas de colesterol, todavía somos más intensos en la parte farmacológica. Es decir, que el paciente no se ve como un número ahora mismo, aislado, solamente él llega a la consulta con un colesterol. Hay que ver sus antecedentes familiares, cuáles son las otras enfermedades que tiene, cómo están los niveles de azúcar, cómo está su peso, sus hábitos tóxicos. Y todo eso, como diría una profesora muy querida mía, la doctora Carolina de la Cruz, todo suma 100. Cuando comenzamos a sumar todo, eso nos va a dar un riesgo cardiovascular global y entonces nos permite estratificar mejor el riesgo. Y lo interesante de todo esto, doctor Silva, es que nos podemos sentar con el calculador de riesgo, con el paciente. Yo generalmente hago que el paciente baje conmigo en el consultorio la aplicación del calculador y le digo, mire, introduzca usted mismo sus niveles de presión. Interesante eso. Mire cómo usted tiene sus niveles de colesterol, introdúcalo usted mismo. Y entonces él mismo va mirando en el tiempo cómo con cambiar los niveles de presión, normalizarlos, bajar los colesteroles, ese riesgo cardíaco, más bien cardiovascular global de hacer un evento, va variando y va hacia la mejoría. Porque al paciente hay que empoderarlo, darle herramientas. Esa época en donde los cardiólogos, los internistas, todos los médicos en términos generales, éramos dioses, ha pasado a la historia. Esos médicos que decían, no, yo soy el que sé aquí, no, usted no sabe nada. No, aquí todos trabajamos en conjunto, porque cuando tú le das las herramientas al paciente, el paciente tiene un nivel de adherencia al tratamiento sumamente interesante y además de eso, el paciente se compromete mucho más con su salud. Usted de los médicos, doctora, que si un paciente le dice algo, usted dice, no, yo soy la que sé. No, sabe de eso. Para nada. Nos sentamos en la mesa del diálogo. ¿Dónde tú sacaste esa información? Ven, muéstrame. Ven a enseñarte dónde tú vas a buscar información. Porque eso es lo importante. O sea, la situación aquí no es tú entrar en una controversia de quién es que tiene la razón. Es que entre los dos veamos de dónde yo tengo la información y por qué yo se lo estoy diciendo y se lo voy demostrando con evidencia. El paciente sale convencido
y al salir convencido tengo garantía de adherencia a las recomendaciones y a las terapias médicas que le iniciemos.